Bueno, los dominicanos siempre hemos tenido un aprecio especial por Cuba. Tenemos muchos lazos históricos. Dicen que cuando llegaron los españoles acá, en una yolita, en una balsa, salían indígenas de acá a avisar a los de allá lo que estaba pasando acá. Hay mucha historia a lo largo de los años. El cacique Atuey murió allá. Efectivamente. Y entonces Cuba tiene un Máximo Gómez que llegó de aquí. Entonces es una historia de muchos años, de manera que apena mucho la situación de crisis económica que está viviendo Cuba actualmente. Es una situación que todo indica que se va a profundizar. Ayer el presidente cubano dio una declaración pública. Yo me puse a ver entera esa declaración y es como si fuera el que está avisando de un ciclón batatero que va a acabar con todo. Porque los cubanos van a tener que ingeniárselas, decía él, para que cada provincia viva de lo que produce, porque no van a tener combustible para poder moverse de un lado a otro. Reconoció que desde diciembre ya Cuba no recibía combustible desde Venezuela por las medidas que tomó Estados Unidos. Entonces Estados Unidos ha anunciado una serie de medidas, entre otras está señalando que Cuba representa una amenaza y un riesgo para la seguridad de los Estados Unidos y en virtud de eso se toma una serie de decisiones. Él respondía a todas esas cosas, trató de hablar de todo, pero para entender un poco la relevancia de este tema, yo creo que hay que ver y hay que escuchar. Y más allá del presidente cubano, está el tema en la calle, de la gente y de cómo lo está viviendo y de las precariedades que todo indica se profundizarán un poco más. Comienzo, señor director, escogido esa participación de él que está disponible en la página de la Presidencia de Cuba. He escogido 3 momentos claves. Comenzamos con el primero. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar. Sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos. Y que de un diálogo como ese se puede construir una relación entre vecinos civilizados. La propuesta que está haciendo el presidente cubano de diálogo, pero con ciertas condiciones. Y se refirió específicamente a las motivaciones que Estados Unidos está poniendo como carátula de las decisiones que ha tomado últimamente. Dice que Cuba representa una amenaza para los Estados Unidos y de que es cuna del terrorismo. Se lo preguntaba un periodista, esa fue la respuesta que él dio. Conocemos de planes para hechos terroristas que están siendo apoyados, se están financiando y están preparándose en los Estados Unidos para agredir a Cuba en momentos como este. Y que en su momento daremos la información, en su momento haremos toda la denuncia que merece. ¿Cómo puede hablar de terrorismo en Cuba, un país que ha sido víctima del terrorismo por parte de ese que nos está acusando? Es una desfachatez, es una inmoralidad. Es una manipulación, es una mentira, es una calumnia. Pero nosotros tenemos hechos muy recientes de con qué deshonestidad los gobiernos de Estados Unidos han movido la temática del terrorismo culpando a Cuba. Entonces, apuntamos, tomamos nota de esto porque son 3 momentos y luego conversamos. Vamos con esta parte que toca de manera muy sensible la vida de la gente. Yo creo que lo principal y eso que uno le llega al corazón, o sea, cómo van a enfrentar los cubanos. En varios momentos él decía, se le está pidiendo sacrificio. Yo sé que algunos dicen, pero más sacrificio. Se le está pidiendo, o sea, porque ya van de por sí sacrificados. Entonces, vean ustedes algunas de las cosas que pautaba sobre esa convivencia cotidiana y diaria de sobrevivencia, porque dice, ¿qué vamos a hacer? Hay que sobrevivir, hay que ponerse de acuerdo, periodo especial comienza, porque decía que no se iban a rendir. Vamos a cambiar el concepto de la canasta.
Hasta ahora nuestra canasta ha estado dependiendo de importaciones y de una decisión centralizada. El país que puede importar, y eso es lo que distribuimos de manera igualitaria, no ni equitativa. A todo el mundo le tratamos de garantizar 7 libras de arroz mensuales a precio subsidiado, seas tú un trabajador de una empresa estatal que tiene desarrollo que gana más de 25,000 pesos, o seas de una MIPYME no estatal que gana 60,000 pesos, o seas un jubilado que puede estar en una situación de vulnerabilidad. A todo el mundo así no puede. O llevamos arroz al municipio que produce arroz y le vendemos arroz subsidiado al productor de arroz. Eso es igualitarismo, eso no es equidad. Equidad es cuando le damos a los que menos tienen un poquito, le damos más, redistribuimos para que se vayan acercando y se vayan rompiendo las brechas, sin violar un principio de distribución del socialismo, que es el del aporte. Es del aporte, pero no dejando a nadie atrás. Pero si tú tienes a una gente de este nivel y a este otro, y a todo el mundo le reparte lo mismo, eso es lo que sube, pero todo el mundo, pero la brecha está así. La brecha es así. Entonces, ese trabajo lo tenemos que hacer, de autonomía de la empresa estatal en el marco también del municipio y de conjunto. La verdad que a mí me apenó mucho, me llegaba al corazón. Yo recorrí Cuba desde La Habana hasta Santiago de Cuba, o sea, prácticamente ese viaje de casi 1.000 kilómetros, de muchas horas, entrando a diferentes comunidades. Cuando se produjo el fallecimiento de Fidel Castro, lo hice acompañada de un periodista mexicano del diario La Jornada y de una periodista española. Alquilamos juntos para poder viajar porque no habían viajes aéreos y las honras fúnebres iban a ser en Santiago de Cuba. Entonces, mucha gente luchando. Yo creo que no hay un territorio en el mundo que se parezca más a nuestro país que el territorio cubano cuando tú estás allí, y ellos también lo dicen cuando vienen, por ejemplo, a la zona colonial nuestra. Pensar que el debate de 7 libras de arroz, por ejemplo, para un trabajador, o que van a inventar, a ver, unas estufas solares, aprovechar el sol, que no tienen todas las ideas que dio, que lleva Cuba hacia atrás. Él dijo, nos están, en un momento determinado, dijo, esto es como si nos quisieran ahogar, es como un ahogamiento. Y hace que uno recuerde. Y se preguntaba, finalmente, se preguntaba si el mundo puede permitir eso, o sea, si el derecho internacional, una nación grande puede hacer eso, pero lo que le espera a Cuba ahora es evidentemente que es muy difícil. Mira, tú sabes que perdona compañera, hace que uno recuerde aquella frase de Fray Antón de Montesinos cuando dio su famoso discurso: ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? Ahí comenzó la lucha por los derechos humanos en el mundo, aquí en esta tierra o en estas tierras del Caribe. Y uno dice, ¿con qué derecho Estados Unidos somete, diga que al Partido Comunista ni a Díaz-Canel, que no va a dejar de comer? No, a 11 millones de seres humanos. ¿Con qué derecho una potencia? Yo estaba sacando cuentas, pregunté aquí. Miren, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos supera en 300 veces al de Cuba, 300 veces el Producto Interno Bruto. En territorio, Estados Unidos 89 veces más grande que Cuba. En población, 300 y tantos millones frente a 11, 30 veces más que Cuba. Primera potencia económica del mundo, primera potencia militar. ¿Qué peligro puede representar una pequeña isla? Sí, representa un gran peligro, diría Mario Benedetti. Primero, tienen un pensamiento propio, un mal ejemplo, pero usted tiene que respetar lo que decide el otro, el vecino. Eso no significa nada para usted, que siga su camino. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos es un crimen de lesa humanidad, solo comparable, desde mi punto de vista, con lo que ha hecho Israel en Gaza: genocidio, limpieza, destrozo total. Aquí va a llevar a Cuba, que está en condiciones muy precarias, a condiciones, diríase, catastróficas. Esto es una catástrofe. Una catástrofe, que lo veíamos ayer, Amelia y yo, en un curso que estamos haciendo sobre este asunto. Se puede comparar con eso, porque lo retrotrae a condiciones terribles. Vale decir, y ahí le termino, que Estados Unidos siempre se ha empeñado de una manera absurda, totalmente histórica, se diría, ¿verdad?, en contracorriente de la historia, de la rueda de la historia. Siempre se ha empeñado en que ese modelo
¿verdad? Que Cuba decidió seguir, equivocados o no, pero ese es el suyo, que eso fracase. Veamos, lo decía Rafael Charles Mejía, un artículo el viernes pasado, y léase también el de hoy, que es interesante. Decía él, nos recordaba más bien, que cuando Cuba decide, triunfada la revolución, hacer una reforma agraria, ¿saben hasta qué fue capaz Estados Unidos de hacer? Y ahora está siendo peor. Fue capaz de tirarle bacterias por el aire para que se dañaran los cultivos, de modo que fracasara y la gente pasara hambre, se rebelara contra Fidel y demás. No pudo. Cuando ellos inician una campaña de alfabetización, que lo lograron el primer año, eliminar el analfabetismo en Cuba, que de hecho todavía cultivan parte de esa siembra de conocimiento, mataron, sí, así como usted lo oye, mandaban mercenarios y mataban muchachos, brigadistas que iban a los campos. Sí, hay un empecinamiento por hacer fracasar a un modelo de sociedad que a usted no le importa, porque ese es su derecho que tiene. Entonces, yo creo que la humanidad, incluso dentro de los propios Estados Unidos, yo digo a la humanidad, apelo a eso, ¿no? La humanidad en su conjunto, debería levantar los ojos y su voz para impedir o para protestar contra esta ignominia, contra este abuso de poder. La primera potencia del mundo contra un paisito, solo porque tiene un modelo o un tipo de gobierno que a mí no me gusta. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está el raciocinio? ¿Dónde está la humanidad? Mira, yo coincido contigo en el hecho de que si vamos a permitir que Cuba se convierta en otra Gaza, porque la verdad es que fue vergonzoso observar cómo la comunidad internacional, sobre todo los países con gran poder económico y militar, pudieron observar cómo una población se ha ido diezmando en base al hambre, en base a bombas y a la destrucción de su propio hábitat para posteriormente construir un paraíso turístico, que es el plan final. Y yo lo decía en octubre o noviembre y quedó revelado recientemente con el caso de Gaza. El caso de Cuba es condenar a esta gente a morir de hambre. Yo no sé si el modelo cubano habría funcionado en el tiempo sin el embargo de los Estados Unidos, porque creo que el embargo de Estados Unidos no ha permitido incluso que el modelo pudiera funcionar con las ideas que se promovían en principio, esas ideas socialistas de repartirlo todo. De manera particular, incluso yo creo que tal vez habría colapsado por el mismo hecho de que el modelo que se promovía en Cuba coarta la libertad que puede tener una persona de aspirar, de obtener más en función de sus propios méritos. Ahora, tenemos otros modelos socialistas en el mundo donde se ha logrado que toda la ciudadanía tenga acceso a los servicios públicos de calidad y viva una vida digna y que haya un estándar básico, y a partir de ahí el que quiera crecer más el techo es bastante alto desde donde se comienza, pero en principio todo el mundo tiene una vivienda digna, un medio de transporte adecuado, y digamos que a eso aspiraba el comunismo cubano. Es lamentable que sigamos viendo imposiciones desde otras naciones. Yo, al igual que he abogado por la soberanía y el derecho a la determinación de cada pueblo, lo hago con los cubanos. Una parte importante de los cubanos no están de acuerdo con el modelo promovido por Fidel Castro. Lo que uno se pregunta es por qué no han logrado transformar eso. Ahora, ese modelo de imposición de medidas por el que está abogando Estados Unidos, y con ese poderío militar que se ha colocado en el Caribe, nos está llevando a un nuevo modelo de discusión política, ya sea en base a poder y en base a las armas, a una situación que vivimos al principio del siglo pasado, que es la fuerza lo que se impone, y es lo que yo diga, y si no, te la ves conmigo, y si no, te impongo aranceles. México hasta ahora es el único país que estaba transportando petróleo crudo hacia Cuba, en base a una idea humanitaria de no dejar morir a un pueblo hermano. Pero ya se anunciaron aranceles para México. Pero no se anuncian aranceles ni hay problemas con el régimen que hay en Arabia Saudita, que tú mencionabas ayer. Los Emiratos Árabes Unidos. Y en los Emiratos Árabes, que insisto yo, cuando tú mencionabas ese caso, igual son culturas, modelos de formación y de educación distintos en los que mucha gente cree. ¿Con qué derecho queremos imponer, como se intentó imponer en Afganistán, en Irak o otro régimen?
No estamos de acuerdo ni con los modelos sangrientos, ni con las dictaduras que andan matando personas y donde no se permite el derecho a la libertad de expresión. Y en Cuba hay un problema con la libertad de expresión. Hay un partido que se ha quedado en el poder de manera eterna. En países como el nuestro, uno entiende que eso es inconcebible. Ahora, el modelo cubano, habría que preguntarse, vuelvo al inicio, si ha subsistido y ha permanecido en el tiempo precisamente porque el mismo embargo ha servido de excusa para que se mantenga. Ahora, ¿habría sido posible un modelo de socialismo distinto, un poco más abierto, pero donde la gente pudiera obtener beneficios en común? Quizás, pero no se le ha permitido vivir. El pueblo cubano ha vivido estrangulado. Vamos a ver cuál es la posición del gobierno dominicano en este contexto, porque República Dominicana se ha apartado de Cuba. Cuba no está en la Serie del Caribe. Nuestro país hermano, Cuba, que siempre ha estado en la Serie del Caribe, no está en la Serie del Caribe. República Dominicana, por razones obvias, lo decía aquí Rosario Espinal, es un país que depende mucho de los Estados Unidos y últimamente lo ha dejado claro, se acerca más a las posiciones estadounidenses. ¿Qué va a hacer América Latina? Como decía Petro esta semana, es que Naciones Unidas no va a funcionar. ¿Dónde está la Organización de los Estados Americanos? Uno tiene que preguntarse si estas entidades sirven para algo. Estamos ante un modelo distinto y una forma distinta de discutir la política internacional. Es muy lamentable, es muy doloroso hablar de un reparto de 7 libras de arroz, Edith. Que él hablaba de sí, la libra de arroz. Cuando Aquí lo yo creo escuché que hablar todos de hemos la que estado se le en da Cuba. 7 libras. En Cuba se está pasando trabajo, muchas residencias se están cayendo. En el momento en el gobierno de Obama que se abrió la entrada de turistas, había un mayor movimiento de recursos. La gente tiene aspiraciones y ganas de crecer y eso provocó mucha salida de cubano, de profesional cubano meritorio y valioso. Médicos, científicos, que en otros países con su saber, con su formación, tienen mejores condiciones de vida. Pero lo que uno no puede estar de acuerdo es con que se mate a un país, la gente que está en un país hermano, que se le mate de hambre. Porque lo que va a pasar es eso. Yo estaba mirando algunos de los datos de la situación de Cuba, que por supuesto es muy difícil tener una mirada completa, de hecho, cómo opera la prensa y todo eso, pero por los informes independientes, por lo que reportan los periódicos, por lo que se reporta afuera. Están teniendo apagones extremos. Se reporta, por ejemplo, en el día de hoy hasta 60% del país sin energía eléctrica de forma simultánea. En provincias como Santiago de Cuba y Holguín, los cortes superan las 20 horas diarias. Imaginemos nosotros, Cuba, sin que le llegue combustible de ningún tipo. Nosotros conocemos los dominicanos los apagones. A pesar de que tenemos combustible, tenemos entrando y tenemos el país que está creciendo, o sea, con toda la economía que nosotros 2 meses tenemos. y pico sin recibir una gota de petróleo. Exacto, o sea, para que tengan una idea de lo que eso significa. Crisis de suministro. Según los datos que he visto, alguna prensa estadounidense, se calcula que a Cuba le quedan apenas entre 15 a 20 días de reserva de combustible. El sistema eléctrico nacional ha sufrido un colapso parcial esta semana por falta de aceite y fallas en termoeléctricas que superan los 40 años de existencia y que tampoco tienen acceso muchas veces a las herramientas para mejorar. Estados Unidos ha dado la orden ejecutiva, como saben, que declara a Cuba como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Uno se pregunta, Cuba no tiene, es como decían aquí, ¿con qué fuerza se casa un guardia? O sea, con qué, o sea, y también lo que ha demostrado la historia. Que él pedía que la racionaran. Pidió los pocos que reciben energía, que son en sectores privilegiados, así como los hospitales. No, y como, por ejemplo, los que viven aquí en el entorno del Palacio, que no se va a ir la luz hasta última hora, porque llegará un momento que se le irá la luz también. Entonces, que pide a los que reciben ese poquito de luz que lo racionalicen. Y está diciéndole a la gente, vamos a pensar. Él quería animar, pero es muy difícil animar. Yo vi esa rueda de prensa, era penosa, porque es a un pueblo que tú le estás hablando. Y decía que esto quizás es una oportunidad para buscar el sistema de nosotros, crear nuevas, tú sabes, como diciendo, bueno, estamos mal, pero dentro de ese sufrimiento, porque es un pueblo ya muy sufrido de muchos años. Y yo veía los comentarios que alguien ponía, oye, a esta gente se le quedó los comentarios en la página de la presidencia cubana en el video,
y ahí le dicen, pero creímos que iba a decir algo, que iba a dar una esperanza, pero al final del día es a repartir el sufrimiento. Y la realidad es que no es que no hay privilegio en algunos sectores en Cuba. Eso también decía. La realidad no es que no hay No, porque privilegio el que está mandando, bueno, pues va a estar más cómodo para terminar, pero ya las expectativas son precarias. También, bueno, hay quienes están estimando, yo estaba mirando las posturas, algunos conservadores la celebran con respecto a esto, piensan que así debe ser, otros consideran que no han dado resultado y hay quienes dicen que con esto se castiga solo a la masa, al pueblo, o sea, es un castigo colectivo, es como es la asfixia energética que dice, ¿es un arma legal o es un castigo colectivo? Esa manera. A mí particularmente, escuchar esas declaraciones ayer y ver, y cuando escuché lo del arroz y todo eso, y uno sabe, nosotros cuando estuvimos, yo estuve en el 16 con el tema que fue cuando fallecía Fidel Castro, tú encontrabas todo, porque era la etapa de... Fue en el 14. La etapa después de Obama, que estaba Obama, y estaban llegando turistas, y bueno, quitando los días, porque no había casi ni restaurantes abiertos por el tema de, como un duelo colectivo el primer día, pero tú encontrabas y veías a la gente trabajando, pero ahora está todo absolutamente difícil. La verdad que lo lamentamos, y yo pienso que Cuba merece que nosotros le demos esa mirada. Tenemos que irnos a la pausa con la entrevista, solo referirles el arresto de un coronel, que yo creo que es importante decirlo. Ese coronel trató de salir del país hacia Estados Unidos, está imputado de violar, abusar sexualmente de una menor de edad, apenas 7 años, Nicolás Núñez. Esa niña está ingresada, han tenido que practicarle una cirugía y su estado de cuidado, y entonces eso es increíble. Teníamos las imágenes de este coronel. Los hechos ocurrieron en Matanzas, en la provincia de Peravia. La gente salió, la gente protestó, estaba la querella y no le habían hecho caso todavía. La verdad es que eso lesiona y lastima. Y vi a un comunicador decir que ya ese coronel tenía como antecedentes y que tenía una niña de 12 años, una relación. ¿Qué es eso? Entonces, ese señor con 60 años, ahí está él preso. Y después, bueno, y estaban como le llevaban. La verdad es que uno espera justicia. Ponemos nuestros ojos en este caso. Y a la gente, no es normal que un viejo de 60 diga que se llevó una niña de 12. Eso hay que denunciarlo. Si los padres lo aceptan, usted denuncia al padre también. Y las herramientas del Estado tienen que funcionar. Aquí tenemos que poner que eso funcione. No es posible que una madre se canse, vaya, ponga la querella, la denuncia, y entonces no, nada de casos. Mira, vamos Eso es a tener increíble. aquí la directora de un hospital pediátrico. Efectivamente, mira que... La doctora Damelice Ten van der Horst es nuestra invitada, Sí, directora del hospital, doctor Hugo Mendoza, que ha recibido múltiples premios. Y que ellos tienen en el hospital herramientas especiales para este tipo de casos también. Hay una niña de 6 o 7 años que la madrastra le quemó las manos, y vi que la misma mujer que hizo el hecho dice que ella va a la policía a entregarse y la policía le dice que no haya orden de arresto. Que se vaya para su casa, que no haya orden de... Oigan eso, le quemó las manos, la niña está ingresada. Y la misma autora dice, pero yo he ido 2 veces a la policía y me dijeron no hay orden de arresto. Yo no entiendo para qué puede servir un Estado si no alcanza para eso. Eso es un fracaso total, la verdad. Esa mujer, ¿cómo es posible? Yo es que no lo entiendo. Pero bueno, nada, así es la vida. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos veamos también cómo se combaten estas prácticas, porque los hospitales, los médicos pueden contribuir mucho a decentar estos servicios. Regresamos enseguida. República Dominicana, el 82% de nuestra agua se utiliza en la agricultura. O sea, estamos hablando de las 4/5 partes del agua del país se utiliza en la agricultura. Y de esa cantidad estamos desperdiciando cerca del 70%. Wow. Y esto se debe a que en el 90% de los terrenos bajo riego, que cuentan con riego, utilizamos sistemas de riego de la época colonial.